Hola, ¿se me escucha? Sí, ahora sí, Ana, se te había tildado. Ah, bien. Una pregunta, ¿sabemos algo de Jorge Sabaraín, de Cristian y de José Miguel? Me pregunto a las chicas de la organización también. No, pero ahora nada, ahora pregunto. Te pregunto, Fernando, en el caso que estos tres participantes no llegaran a estar hoy por alguna situación, en vez como hablábamos hace un rato, de que te sumaras mañana, ¿querés sumarte hoy o preferís ir mañana, digamos? Bueno, puedo hablar hoy también, si necesitan, si no... Como vos prefieras, es a los fines de tratar de repartir las voces, digo, para que no quede sobrecargado algunos días, pero si no, te dejo mañana, no hay problema. Vale, entonces me quedo mañana. Bueno, dale. Gracias. Ahí entiendo que también se sumó Gustavo Mondino.
ahí también se sumó Ariel Muñoz, en el Festival de Santa Cruz de Bolivia. Hola a todos, todas, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ariel. Un saludo. Todos tenemos horarios distintos. Ana, ¿se escucha? Sí, Gustavo, se te escucha. Te hago una pregunta antes de empezar. Hoy, quienes no nos toca participar, trabajamos sin cámara, ¿verdad? Y luego la activamos para el momento de preguntas. Del debate. Sí, Bien. sí, de la segunda instancia del debate, ahí la activa. Igual ahora lo voy a volver a explicar. Bien. Bueno, si les parece, vamos a dar comienzo. En la organización no tenemos noticias de los otros participantes, ¿no? No, dijeron que si para 1:10 no entran, les avisemos que van a hablarles. Bien, ahí está Cristian Palacios. Estoy viendo que entró. Hola, Cristian. Y para la mesa de hoy solamente faltaría Jorge Sabarán y José Miguel Ona India, de los previstos. Exactamente, sí. Bueno, si les parece, damos inicio, digamos, para que podamos tener nuestro tiempo para hablar y debatir, porque siempre es corto. Bueno, buenos días a todas, a todos y a todes, a este segundo encuentro de la mesa de hoy. Una mesa que va a intentar continuar con lo que iniciamos en el día de ayer sobre los festivales en la pospandemia, transformaciones y posibilidades. Bueno, en este rol de moderadora que me toca, voy a solicitarles algunas pautas para mejorar el desarrollo del encuentro y de la dinámica de trabajo. En primer lugar, voy a solicitar que solo dejen encendidas, aunque ya lo han hecho, las cámaras, las y los participantes de los festivales que intervienen hoy en la mesa, y que el resto de las personas apaguen las cámaras y los micrófonos por el momento. Como ustedes han visto, la mesa está siendo grabada para que quede como material de registro. También dentro de la dinámica que hemos previsto, en primer lugar, las y los participantes de los diferentes festivales, a quienes, bueno, ya he saludado anteriormente, pero lo hago nuevamente, van a contar con un espacio de 6 minutos para realizar su exposición. Y igual que lo hice ayer, les pido o apelo a la comprensión sobre el manejo del tiempo para esas intervenciones, para esta primera intervención, ¿no es cierto? Con posterioridad a las exposiciones, vamos a abrir un espacio de discusión o de debate entre todos ustedes, quienes hayan dado su disertación, y vamos a invitar ahí sí a los otros participantes que están invitados, que están en la mesa, que si bien expusieron ayer algunos, u otros van a exponer mañana, para justamente interrogarse entre ustedes, polemizar o abrir algún tipo de intercambio, digamos, sobre acciones en relación a la mesa. Para ese momento le vamos a pedir que ahí sí prendan las cámaras y bueno, y habiliten el micrófono cuando vayan a hablar. Esta instancia más o menos va a tener una duración de media hora aproximadamente.
Y luego de eso vamos a habilitar la intervención de las y los asistentes de las distintas universidades, de la UADE, de la Universidad Nacional del Litoral y de la Universidad Nacional de Córdoba, que están colaborando en este encuentro para que puedan hacerles preguntas o bien para que canalicen las preguntas que desde ahora los invito a que puedan compartir en el chat. Hechas estas aclaraciones sobre la dinámica, les cuento que hoy van a estar hablando con nosotros Jorgelina Balsa, del Festival Estival de San Martín de los Andes, Constanza Copelo, de Danza Fuera Festival de La Plata, Argentina. También va a estar con nosotros Sergio Cortés, del Festival Nómada de El Salvador, y Cristian Palacios, del Festival Internacional de Teatro Pirologías de Argentina, del Conurbano. Al igual que lo hice ayer, también les comento que estas disertaciones de alguna manera tuvieron un intercambio previo entre nosotros que tuvo que ver con algunas preguntas motivadoras para que armaran sus exposiciones y a partir de allí empezar como la polémica, ¿no? Entonces, compartimos frente a un diagnóstico de los tiempos que nos tocan vivir de la situación actual en pandemia, que vimos que más allá de eso, muchos de los festivales de alguna manera nos habían planteado algún tipo de continuidad frente a esta situación. Entonces les pedimos que compartieran con nosotras cuáles fueron las decisiones de gestión más relevantes que tomaron con respecto a ya sea la programación, la publicidad, la difusión del evento, estrategias de producción, alianzas, financiamientos, ¿sí? Y en aquellos casos que la edición del festival no pudo realizarse, ¿qué medidas están previendo o han previsto para su continuidad en la próxima edición? También, en aras de, digamos, de relacionarlo con el punto anterior, y viendo un poco el concepto artístico y los objetivos que motorizan a cada uno de los festivales que ustedes dirigen, si podrían realizar un balance sobre el tipo de adaptación que tuvieron que hacer o bien que prevén realizar en cuanto a esos ítems. Y por último, con la idea de que haya una proyección de trabajo, el encuentro de efímero, digamos, un desafío colectivo en este encuentro, cuáles son las innovaciones y nuevas oportunidades para una futura gestión de los festivales en relación a la perspectiva sanitaria, cultural y socioeconómica que se tiene por delante, tal como trabajábamos ayer, no solamente en pandemia, sino para pensarlo en post-pandemia, ¿no? Desde allí, trabajar, digamos, estas ideas que surjan hoy o que quieran compartir con nosotros. Bueno, luego de estas aclaraciones les voy a ceder la palabra y vamos a escucharla a Jorgelina Balsa del Festival Estival de San Martín de los Andes. Jorgelina. Hola, buenos días o buenas tardes a todos. Estamos con Sandra, que somos co-equiper en este festival, así que somos una y dos al mismo tiempo. Bueno, sí, el Festival Estival de San Martín de los Andes, por ahí está bueno comentar que San Martín de los Andes es una ciudad pequeña y muy bella y turística. Entonces digo, esa particularidad no es menor para ciertas cuestiones. El festival, en la 19ª edición, se hizo en el 2020, pero se hizo un poco antes de que se desarrollara, de que se declarara la pandemia, porque se hace en verano, se hizo en febrero de este año. Así que la próxima edición, que es la edición número 20, que nos tenía como muy entusiasmadas ya el año pasado, se va a hacer en febrero del 2021. Ya tiene fecha del 5 al 9 de febrero, y bueno, y es un poco, fue como de mucha incertidumbre tomar la decisión, ganó la obstinación, porque bueno, un poco estamos acostumbradas a pelear con la incertidumbre, pero bueno, las complicaciones nos iban como desalentando y teníamos que remontar ese desaliento
o esas inseguridades que generaba todo esto, pero decidimos, o por lo menos seguimos sosteniendo la decisión de que algo tiene que ocurrir, y bueno, la pregunta era qué queríamos que ocurriera, y lo que siempre es virtual, un poco porque ya todo el año fue una saturación de pantallas y de estar adentro, pero además por esta cuestión de que al ocurrir en verano y al ocurrir en un lugar turístico, hay algo del afuera que se vuelve muy, muy protagónico, y entonces, bueno, es como tener esa inercia dentro de lo que el festival un poco empieza como a latir en el festival. Siempre en nuestra programación hubo propuestas al aire libre o propuestas donde el entorno natural o el paisaje era el escenario de alguna de las propuestas. Obviamente este año, un poco ya ayer se comentaba, se invierte la proporción de propuestas entre lo que podía ocurrir en salas o en espacios cerrados y al aire libre. Este año va a ser mucho mayor la proporción de obras al aire libre y tal vez algunas, si es que podemos, en espacios cerrados. Esto de los espacios cerrados tiene que ver también con cuestiones que los protocolos, bueno, también ayer estamos retomando cosas que ya se hablaron, pero todavía estamos medio en veremos, de hecho las salas no abrieron, no sabemos con qué condiciones van a abrir las salas y esta situación de cuánta gente va a poder ver, si se van a tener que dar más funciones y quién costea esa duplicación o lo que sea de la cantidad de funciones para que las vea más público, ¿no? Si en la sala puede entrar el 30%, por ejemplo. Entonces, bueno, son todas las cosas que ayer también empezaron a problematizarse en relación al presupuesto también que hay que manejar para cumplir con los protocolos, ¿no? Y volviendo a los protocolos, el aire libre también sabemos que nos hace ruido, nos hace problema, porque los protocolos al aire libre, ayer se decía, se está tomando el espacio público o se le está dando un tratamiento como de espacio privado, ¿no? Decimos, ¿privado de qué? Bueno, privado en principio de cierta correlación entre los permisos que hay para algunos rubros, como los bares, no sé, y lo que hay hasta ahora de protocolo o hasta de prohibiciones para espacios callejeros o públicos. Hasta hace un tiempo acá se podía ir a los gimnasios, pero no se podía salir a caminar por la montaña. Entonces, el protocolo vigente ahora permite que haya en un espectáculo callejero hasta 4 artistas y hasta 10 espectadores. Con lo que es pensar un espectáculo callejero, diciéndole a la gente si se puede parar o no se puede parar a mirar. Bueno, nada, como que todas estas cuestiones empieza como a ovillarse esta cuestión de qué se trata también, tomar los espacios públicos y programar en los espacios públicos. Digo, todo nos llena de incertidumbres o de nuevas preguntas. De todas maneras, también, un poco retomando lo que decía ayer Cristian, cómo hacer una especie de pivot en relación a lo de los espacios públicos, digo, entre batallar para que se adecúen esos protocolos y por otro lado poder hacer aquello que en principio no está prohibido o no se dice nada de eso. Y entonces, bueno, nos tomamos como la libertad de pensar cosas que aparentemente se pueden hacer, porque a veces ir a pedir permiso es ir a tener una traba, digamos. Después,
En relación a la programación, otra cosa que ocurre por falta de ciertas seguridades en relación a, por ejemplo, cómo van a ser los viajes, si el que llega tiene que hacerse hisopado o no tiene que hacerse hisopado. Todo obviamente fue cambiando, pero hasta hace unos días acá el que llegaba de otro lugar tenía que hacer cuarentena. Entonces, bueno, también la programación se focalizó en propuestas regionales o hasta locales. Por lo presupuestario, porque si siempre fue si siempre fue un problema gestionar, ¿sí? Si podés ir cerrando tu... No, bueno, el presupuesto siempre fue un problema gestionarlo, este año mucho más, porque aparentemente el Estado está sin dinero porque ha hecho estas derivaciones de fondos, un poco para sostener gente que por este parate estaba necesitando, digamos, algo más tipo rescate, se le llama acá en la provincia, pero bueno, consideramos que a estos eventos hay algo que no lo puede atravesar esa urgencia, si bien eso tiene que estar como una política, y decíamos, ¿de qué se trata la curaduría? Si la curaduría está eclipsada por una especie de tener que programar lo que está subsidiado por esta idea de rescate, ¿no? Entonces, bueno, sentimos que algo que también por lo que hay que pelear es para que se valore esta gestión que se hace en los festivales, que tiene que ver con esto, con la curaduría, con pensar formas de hacer, modificar formas de hacer. Ya estoy en el tiempo. Sí, bueno, eso. Después seguimos. Perfecto, muchas gracias, Jorgelina. Bueno, Constanza Copelo, del Festival Danza Afuera, te escuchamos. Bueno, hola, qué bueno este encuentro. Bueno, cuento un poquito sobre el festival. O sea, el Festival Danza Afuera empieza siendo un festival en la calle y después con el paso de las ediciones empezamos a incluir actividades adentro de los espacios. Entonces, un poco son preguntas que ya nos veníamos haciendo en relación a la calle. Nos sucedió este año, en 2020, en marzo, estábamos realizando la 7ª edición, cuando se decreta, cuando ingresa al país el virus, y nos vimos obligadas a cancelar el festival a mitad, ¿no? El festival eran 2 semanas, a mitad, o sea, la semana justo, tuvimos que cancelar todas las actividades y emprender un desafío muy grande que tuvimos, que fue hacer que los artistas de otros países que estaban en el festival, que algunos habían llegado el día anterior, puedan volver a sus casas. Entonces, estuvimos como una situación emocional, personal y laboral muy fuerte que tuvimos que resolver. Bueno, y a partir de eso, bueno, como que en ese momento lo único que se nos ocurría, digamos, como para calmarnos era, bueno, en septiembre vamos a poder realizar algo que nosotras llamábamos el remanente, que era hacer posible estas funciones que habían sido suspendidas, ¿no? Bueno, cuando pasaron los meses nos dimos cuenta que era imposible, o sea que septiembre no era una posibilidad, lo pasamos para noviembre y bueno, después ya nos dimos cuenta que iba a ser la edición 2021 la que iba a incluir estas obras. Entonces, bueno, y ahí empezamos a pensar qué era pensar en un festival post-pandemia, ¿no? Como un poco esta pregunta de qué es posible hoy, ¿no? Como cómo nos podemos adaptar. Y algo que en ese momento nos resultó muy fuerte, que es que no tenemos la posibilidad de adaptar esto que somos a algo nuevo, porque no sabemos, digamos, porque es una situación nueva, extraña, que no sabemos resolver, digamos. Entonces, lo único posible fue la cancelación. Bueno, pensar en la 8ª edición como algo que no necesariamente se tenga que cancelar, ¿no? Que tenga la posibilidad de adaptarse a cualquier cosa que suceda en el futuro. Que ya sabemos que siempre supimos que no lo podíamos manejar, pero bueno, que creo que en marzo nos apareció como concretamente, ¿no? Bueno, esto todo puede cambiar y hay que adaptarse.
Entonces estas adaptaciones tuvieron que ver con varios aspectos. Primero, que son todas cosas medio que ya se estuvieron hablando en esta mesa el día de ayer y bueno, y un poquito hoy. El hecho de tener una programación básicamente local, incluyendo quizá algunas propuestas, pero muy por fuera de la ciudad cercana, digamos, porque es como lo posible, digamos. Hacer como, sobre todo, pensar que el festival es un lugar para encontrarnos y que es un lugar que necesitamos en ese sentido, entonces es un lugar también para que artistas locales que estuvimos encerrados en nuestras casas durante todo el año, bueno, poder generar el encuentro para estar presentes. Después pensamos en la posibilidad de pasarlo para febrero, nosotras siempre lo hacemos en marzo, y bueno, un poco pensando en la experiencia europea y bueno, como esta cosa de que no se sabe cuando cambie el clima y la temporada, digamos, qué es lo que va a pasar, creemos que es probable que lo pasemos para la última quincena de febrero. Y después hay un tema con el tema del presupuesto, que es algo que también se estuvo charlando ayer, que es que, bueno, no hay en este momento un financiamiento para proyectos nuevos. Entonces, el único presupuesto con el que contamos es el que nos ahorramos de la edición anterior, digamos, de lo que no se realizó. En ese momento se tomó la decisión unánime de pagarle a todas las personas que estaban siendo parte del festival, hayan podido trabajar o no, digamos. Entonces, un poco Hola, buenos días, estoy lo que estamos trabajando sin poder ver la reunión. Hola, Jorge. ¿Digo? Sí, perdón, está hablando Constanza. Bueno, un poco lo que hicimos fue invitar a esas obras que habían sido parte de la edición pasada y que no habían podido presentarse, digamos, como esas obras que no fueron, a las que son de contextos medio cercanos, digamos, a las internacionales, lamentablemente por ahora creemos que no, para que tengan la oportunidad de hacerla en esta nueva edición. Entonces pensamos en una edición como mucho más chica, que incluya muchas menos obras y sí muchas intervenciones, muchas no, bueno, pero que lo que suceda sean intervenciones en la calle, que es una cosa que nosotras pensamos hace bastante tiempo, ¿no? Como la relación con la calle, con el territorio, con poder relacionarnos con eso, digamos, y que nos parece ahora que es una potencialidad, digamos, como que es una oportunidad para reafirmar preguntas que nos venimos haciendo, porque creemos que la calle es hoy el lugar para encontrarnos, ¿no? Como que es el lugar dentro de lo que es permitido, digamos, dentro de lo que son los protocolos, es el lugar donde existe la posibilidad de ese encuentro. Entonces, bueno, exprimirlo al máximo, con propuestas que tengan que ver con intervenciones, y también circulación, ¿no? Como caminatas, etcétera. Creo que estoy. Bien. Eso es todo lo que tenía que decir. Muchas gracias, Constanza. No, gracias a ustedes. Sí, bien en tu tiempo. Bueno, seguiríamos con la intervención de Sergio Cortés del Festival Nómada de El Salvador. Hola, saludos a todos, ¿qué tal? Creo que es un espacio súper importante. Bueno, soy Sergio Cortés, director del Festival Internacional Nómada. Es un festival de artes escénicas con base en el movimiento. Este año logramos realizar la 4ª edición en el mes de febrero. También tuvimos un poquito de complicaciones para que los artistas regresaran a sus casas, pero lo logramos porque justo terminamos en marzo y cerraron el 16 de marzo todo en San Salvador. Y bueno, de ahí nos afectó un poco en la postproducción, que era entregar informes, recolectar dinero y todo lo que teníamos que hacer. Se nos detuvo un montón de tiempo. Tuvimos tiempo para replantear la edición 2021, si la íbamos a hacer, si no la íbamos a hacer. Y después decidimos hacer una prueba de esto desde la virtualidad, porque tampoco lo manejábamos mucho. Y en octubre realizamos una pequeña muestra de espectáculos, de obras, de talleres de manera virtual y descubrimos algo, porque nuestro festival se realiza en su 90% en espacios no convencionales, en la calle, en los parques, en plazas. Pero hoy que lo hicimos virtual,
a la gente que nosotros llevamos no tiene acceso a Internet. O sea, en El Salvador no todo mundo tiene acceso a Internet, como yo podía asumir que cuando comencé a plantearme de, hagámoslo virtual, se puede hacer, probemos y todo, y el alcance que logramos tener, sí, internacionalmente quizás sí pudo haber sido más, pero las personas que nosotros queríamos llegar, quizás no, en su casa no tenían acceso a Internet. Entonces, esta prueba que hicimos, como en octubre, nos ayudó a como replantearnos en la edición 2021 cómo lo vamos a hacer. O sea, va a ser una edición mixta, tuvimos que moverlo de fecha, nosotros lo realizamos en el mes de febrero, hoy lo vamos a realizar en el mes de marzo, y va a ser mixta, pero también buscando poder llegar a otras personas. Si las compañías internacionales que vienen no van a poder venir, bueno, lo ponemos en línea, pero también ponemos una pantalla en la plaza para que la gente que va pasando pueda verlo. Entonces era como adaptar estas nuevas ideas, esta virtualidad también para poder llegar a todos, porque cada país tiene su realidad. Y en El Salvador, por ejemplo, como todas las clases se volvieron virtual, hubo un 40% de deserción escolar porque la gente no tiene acceso a Internet. Entonces tampoco vamos a llegar al público. Entonces fue un poquito ahí de seguir pensando, y estamos pensando en cómo estructurar este festival. En el 2021 va a ser mixto, vamos a tratar que vengan personas como de Centroamérica, es bien chiquito, que vengan personas de Guatemala, de Panamá, y apostar, como ya lo hemos escuchado bastante, a lo local de manera presencial, porque la gente también necesita. O sea, creemos que la gente ya ha pasado mucho tiempo este año desde en sus pantallas, y no es que tenga nada contra la virtualidad, pero hace falta esta conexión con la gente, con el público. Y bueno, y con respecto a las salas, aquí no hay muchas salas, la gente no va mucho al teatro y hay menos. Entonces, nuestro enfoque siempre fue llevar el teatro, la danza a la calle, y vamos a seguir trabajando bajo esa línea, pero nos enfrentamos en esos planteamientos sobre cómo ejecutarlo, y me ha ayudado un montón escucharlos a todos, porque creo que estamos aprendiendo de experiencias, de situaciones completamente diferentes. Como otro problema que tenemos todos, me imagino yo, es el presupuesto. Hoy en El Salvador, si antes era difícil realizarlo, hoy va a ser 3 veces más difícil. Porque no, todo está enfocado en salud, y está bien, no sé. No sé, o sea, me lo planteo y digo, bueno, es que me dice, he llegado, he tocado. No, mire, todo está enfocado en cuestiones de salud, y yo no puedo decir no. O sea, yo creo que es necesario, que es un derecho que tiene la gente, pero no sé, es un cuestionamiento que tenemos complicado. Lo queremos hacer porque, igual que Jorgelina, somos obstinados. O sea, lo vamos a hacer porque creemos en lo que estamos haciendo. Es nuestra 5ª edición, somos un festival joven. Entonces, más o menos ahí con el planteamiento de que estas nuevas formas desde la virtualidad se pueden adaptar, pero no, en El Salvador no llegan a todos. Entonces hay que ir trabajando en esto, y he aprendido mucho de ustedes, y gracias. Saludos a todos, eso quería mencionar. Muchas gracias, Sergio. Sí, creo que todos estamos aprendiendo de lo que se ha hecho, y sobre la marcha vamos viendo las flexibilidades en las que somos capaces de reconvertirnos. Bueno, le doy la palabra a Cristian Palacios y después a Jorge, ¿sí? Cristian, ¿estás allí? Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, muchas gracias por la invitación, por esta segunda edición de Fibero. Estoy muy contento. ¿Se escucha bien, no? Sí, perfecto. Bueno, un poco retomando lo que más o menos comenté ayer, digamos, en la parte de la discusión. Empiezo por decir que cuando se nos envió una encuesta por parte de Fibero para ver cuál era la situación de los festivales en pandemia, nosotros contestamos que no íbamos a hacer pirología, que lo habíamos suspendido. Esa fue la situación hasta junio o julio de este año. Habíamos decidido suspender el festival, sobre todo por la incertidumbre. Nosotros generalmente el festival lo empezamos a trabajar con mucho tiempo, pero en marzo aproximadamente es cuando se empieza el trabajo fuerte para llegar a octubre bien, digamos. Y en marzo había incertidumbre total y completa y absoluta. No teníamos ninguna idea de lo que íbamos a hacer. Además es un festival internacional y que quiere seguir sosteniéndose de esa manera, con lo cual eso era lo más complicado de todo. Sin embargo, cuando empezó, digamos, a promediar el mes de julio más o menos, empezamos primero a ver que había festivales que se estaban haciendo en modo virtual, y segundo, a sentir la necesidad de hacer algo
algo de alguna manera, digamos. Y ahí fue cuando empezamos a revisar nuestra idea de no hacer pirologías, y bueno, y nos fuimos al otro extremo, digamos, es un festival mucho más grande a lo que estamos acostumbrados, ¿no es cierto? Con algunas estrategias que fuimos planeando propias de, digamos, de esto que es el principal capital, siempre lo digo, ¿no? El principal capital que tenemos los creadores, incluidos los productores y gestores de las artes escénicas, que somos también creadores, aunque a veces no nos asumimos como tales o no nos asumen como tales, que es nuestro ingenio, digamos, nuestra capacidad de reinventarnos, de pensarnos, de repensarnos, ¿no es cierto?, nuestra militancia, el amor por lo que hacemos, y en ese sentido, digamos, fuimos pensando estrategias para hacer el festival. Habíamos pensado en hacerlo totalmente virtual, después decidimos descartarlo porque queríamos que el festival recuperara algo de la presencialidad, y además nos parecía muy importante porque nos parecía que era una forma de darle cierto impulso, digamos, a una actividad que estaba muy deprimida. Incluso no solo deprimida en términos económicos, sino deprimida en términos reales, digamos, porque no puede desconocerse, digamos, que los artistas no son trabajadores de oficina, por lo general, que cumplen sus horarios de trabajo y se van a su casa, sino que para un artista no poder hacer lo que quiere hacer no solamente es un impedimento económico, sino además es un impedimento, digamos, que cala hondo en la personalidad, ¿no es cierto?, de los y las creadores. Entonces, nos parecía que era muy importante rescatar esto y hacer el festival. Y la verdad es que esto, que es una idea que uno tiene, que dice, bueno, son esas ideas que uno aparecen en lo abstracto, que no sabe si van a funcionar o no, nos sorprendimos, como uno siempre se sorprende, de ver cómo funcionó, digamos, en el sentido de que nosotros hicimos pirologías donde salimos a invitar a grupos emblemáticos del conurbano, sobre todo, obviamente, el peso del festival se trasladó mucho más hacia lo local que hacia lo nacional e internacional, por razones obvias de la pandemia. Y entonces apareció, por ejemplo, bueno, empezamos a contactar grupos y le dábamos 3 opciones. Les decíamos, bueno, si ustedes quieren, porque la verdad que prefieren mantenerse guardados, obviamente está la opción de hacer algo virtual, está la opción de hacer algo virtual en vivo, y está también la opción, las otras opciones que le propusimos, de hacer algo presencial o semipresencial. La gran mayoría de los grupos tomó estas 2 opciones de hacer algo presencial o semipresencial, y muchos inventaron cosas que nosotros no se nos habían ocurrido. Por ejemplo, el grupo de las Nobles Bestias de Temperley hizo un circuito por la ciudad con IQs en las estaciones de tren y en las paradas de colectivos, donde la gente podía escanear con su teléfono el IQ y escuchar una historia de ese lugar. Un grupo de acá de San Martín hizo una intervención en una imprenta, digamos, en la vidriera de una imprenta, que una de las características, digamos, que tenían que tener, que esto lo hablamos, lo conversamos, era el tiempo, digamos, ¿no? O sea, ningún espectáculo podía durar más de 15 minutos. ¿Por qué? Porque si uno hace algo en la calle que dura 1 hora, la gente se va a detener a verlo. Y acá la idea era que la gente circule justamente para que no se provoque la aglomeración, que es lo que no se desea en términos sanitarios, ¿no es cierto? Y después los espectáculos puerta a puerta, que simplemente era eso, digamos, un espectador podía llamar y reservar, y el espectáculo llegaba a la puerta de la casa de ese espectador. Por supuesto que se requerían espectáculos que pudieran hacerse al aire libre, en 5 o 10 minutos, con ciertas características, ¿no es cierto? Muchos grupos se pusieron a inventar cosas, otros recauchutaron, digamos, sus materiales en base a lo que tenían, y fue muy interesante ver cómo el festival en ese sentido movilizó un montón de cosas. Y lo más interesante de todo fue que siguió. El festival terminó y los grupos usaron esos materiales para seguir haciendo. Tuve noticia de grupos que siguieron haciendo puerta a puerta con gente que se había quedado fuera, otros grupos que se fueron a hacer los puerta a puerta, pero en las plazas, otros que usaron los audios para seguir, digamos, vendiendo esos audios, ¿no es cierto? Bueno, en fin. Así que en ese sentido fue, la verdad, muy placentera la experiencia, muy emocionante. Y lo que quería decir, para agregar, digamos, y ya con esto estoy terminando, que para nosotros primero fue un cambio en la ideología de la programación, ¿no es cierto? Porque nosotros siempre programamos un festival con una idea curatorial específica, digamos, que siempre estuvo muy concentrada, digamos, en el territorio, ¿no? En una dialéctica con el territorio, pero este año eso fue mucho más importante que nunca, ¿no es cierto? Entonces, de pronto, yo llamaba a un grupo
para decirle, mira, necesito que hagas un espectáculo y no te voy digamos, a juzgar el espectáculo en términos convencionales, digamos, sino que lo que voy a jugar en todo caso es si ese espectáculo se adapta al territorio y si se puede hacer en términos sanitarios y si impacta de alguna manera para lo que necesitamos hoy en día, ¿no es cierto? O sea, empezó a quedar en segundo plano la cuestión tan discutida siempre de la estética, ¿no? O sea, cómo se programa en bases de, digamos, de algo de excelencia, ¿no es cierto? Todos términos que son siempre muy evanescentes, pero que en la situación actual se vuelven más evanescentes todavía. Y tenía que ver incluso con una experiencia personal. A mí me ha pasado de ver en pirología, ya con esto voy terminando, me ha pasado de ver en pirologías espectáculos que me conmovieron profundamente, pero que no eran buenos, que no eran buenos en términos de la crítica, de la crítica tradicional, digamos, de lo que podría salir en una crítica en un diario de tirada local, de tirada nacional, ¿no es cierto? Un crítico que vaya a ver un espectáculo sacándolo de su contexto hubiera dicho que ese espectáculo era malo, que estaba mal actuado, mal dirigido, etcétera, etcétera. Pero yo vi ese espectáculo en un contexto específico, hecho con vecinos, en un barrio, y me emocioné mucho más de lo que me hubiera emocionado en un espectáculo, digamos, teóricamente bueno. Entonces, siempre me apareció como problema cómo pensar esta situación, cómo pensar la dialéctica entre calidad y contexto, y este año eso se hizo más necesario que nunca. Y este año eso apareció, digamos, apareció como una necesidad, porque lo que pasó, digamos, con los puerta a puerta, lo que pasó en la vidriera de la imprenta, lo que pasó con la gente que caminó por el conurbano escuchando un audio, fue una situación de mucha emoción, ¿no es cierto? De mucha emoción, y en algunos casos, emoción, digamos, que se acompañaba con una calidad estética que realmente iba más allá, digamos, del momento, pero en otros casos de emoción que tenía que ver más que nada con lo que estaba pasando, ¿no? Con el recuperar la vuelta, digamos, del teatro a la calle, ¿no es cierto? Y bueno, y después hay más cosas para decir, pero termino y después, en todo caso, sigo más adelante. Gracias, Cristian. Y bueno, vamos a la última intervención, antes de pasar al debate, con Jorge Sabaraín del Festival Brújula al Sur de Colombia, de la ciudad de Cali. Jorge, ¿estás allí? Sabemos que no tenés cámara, pero hasta hace un ratito estaba conectado. Hola, ¿cómo están? ¿Ya me escuchan? Sí, Jorge, ahí te escuchamos. ¿Y me ven? Sí, las dos cosas. Ah, bueno, muy bien. Discúlpenme que estoy manejando, pero pues aquí puse el celular, creo que en una situación segura. Si acaso sufro algún accidente, bueno, que sea parte de una obra de teatro que se transmita. Ojalá que no. Bueno, ojalá que no. Bueno, pues nosotros sacamos adelante el festival también. Desde el principio, cuando nos pidieron que hiciéramos un diagnóstico de lo que había pasado y de lo que podría suceder con el festival, diagnóstico que nos solicitó no solo el gobierno colombiano, sino algunas instituciones, entre otras Efíbero, pues dijimos que sí, que lo íbamos a hacer. Pero, como decía Cristian, dijimos que lo íbamos a hacer virtualmente porque eso fue una pregunta en medio del confinamiento y pues la respuesta tenía que ser esa, lo vamos a hacer virtualmente y vamos a intentar conectarnos con los países invitados, que en este caso eran, nuestro festival es un festival moderado en la cantidad de espectáculos que presenta, entonces los invitados internacionales solamente eran Brasil y Argentina. Pues entonces lo haremos, sí, virtualmente y con los invitados especiales de manera virtual también. Pues todo esto fue tomando un camino diferente de acuerdo a cómo se fueron tomando decisiones en Colombia. Por ejemplo, aquí se dictó un decreto presidencial por el estado de emergencia, donde finalmente, después de mucha insistencia del sector teatral, nos habilitaron los protocolos de bioseguridad para los teatros. Entonces decidimos hacer nuestro festival de manera presencial. Por otro lado, la programación que teníamos se amplió, se volvió mucho más grande porque, como le sucedió a muchos, los grupos locales empezaron a tener la necesidad de nuevas creaciones y el Festival Brújula al Sur pues resultó haciendo 9 estrenos que no estaban dentro de su programación. Por otra parte, eso también propició, no por supuesto es una apología a la pandemia, pero propició un par de intervenciones nuevas desde el punto de vista como del género teatral.
La primera, pues el uso de las herramientas audiovisuales para sacar adelante obras en vivo que se presentaron durante el festival. Y por otra parte, el uso del espacio público de la manera como lo decía el compañero. Nosotros también tuvimos un par de obras en las que la intervención fue de manera directa, sin hacer trámites que no se iban a lograr con la administración pública y con una poca duración, trasladándonos a distintos sitios de la ciudad. De esa manera se hicieron 2 obras de teatro y las otras 2 obras públicas fueron autorizadas por el Museo La Tertulia, que es un espacio, es un museo de arte moderno, que tiene un gran jardín y 2 obras de Argentina, justamente, del maestro Fernando Rubio, se hicieron en el Jardín de la Tertulia. Una construyendo una casa de madera donde un actor vivió 5 días, que se llama Sueño que duermo en lo hondo del mar, o algo así. Y la otra, que también se hizo en el Jardín de la Tertulia, en las bancas del jardín al lado del río. Entonces estas 2 obras resultaron ser muy particulares porque además de haber sido en espacio público con el distanciamiento necesario y las medidas de bioseguridad que nos proporcionó el Teatro La Tertulia, además de eso, los maestros, que son Joao Turqui de Brasil, perdón, en este caso de Argentina, Fernando Rubio, dirigió a los elencos caleños a través de una aplicación de internet. Entonces, todo eso hizo que el festival fuera recibido por la ciudad de una manera realmente nueva, alternativa, y los espectáculos fueron muy expandidos desde el punto de vista de la dramaturgia y también de la dirección. Así que en ese sentido fue inesperado, pero también al mismo tiempo muy valioso, porque nuestro festival busca justo eso, abdicar de lo canónico, no porque sea malo, sino porque es lo que vemos siempre, y propiciar las nuevas creaciones. Y eso sucedió, como decía ahorita, también un poco por la contingencia. Es como la forma de haber salido adelante, cierta valentía que hemos tenido. Yo veo en general todos los teatreros de Latinoamérica hemos tenido de salir en medio de la pandemia a hacer nuestro oficio, porque nuestro oficio no es el cine. Nuestro oficio requiere de la presencia del público y pues es un arte vivo. Acabamos de terminar la programación del festival y bueno, este es como el balance. Yo ayer decía algo que no sé hasta qué punto tiene eco dentro de las estrategias de nuestros países, y son los mecanismos de participación ciudadana. Es necesario que a través de esos mecanismos que aquí en Colombia se llaman consejos, nosotros podamos llegar a la administración pública, porque lo que está haciendo o lo que se está haciendo en muchos países latinoamericanos es reorientar los recursos que ya existían para cultura y dividirlos de una manera aritmética, lo cual es una ingenuidad porque no se identifican realmente las necesidades que tienen cada uno de los subsectores del sector teatral. Entonces, aquí nos pasó eso de manera grave, muy impactados negativamente por esa redistribución de los recursos de cultura sin ninguna adición y además de manera aritmética. Es decir, un pedacito para cada uno sin identificar necesidades. Entonces, a través del Consejo Departamental de Teatro, porque yo vivo en Cali y el festival se desarrolla en esta región que se llama Valle del Cauca, a través del Consejo Departamental de Teatro logramos que primero se identificara al sector a través de una cartografía que se está llevando a cabo en este momento y se termina el 8 de diciembre. Y una vez se termine ese diagnóstico, vamos a poder saber a ciencia cierta qué sucedió antes de la pandemia, durante la pandemia y cuál es la situación para tomar decisiones políticas después o durante lo que falta de la pandemia y después de la pandemia. Es como algo que quiero decirles que a nosotros nos está funcionando y que no sé si en otros países latinoamericanos se está haciendo. Muchas gracias, querida Ana, por darme la palabra. Jorgelino, un abrazo, por ahí te veo.
Gracias, Jorge. Admiro tu fortaleza de poder hacer varias cosas al mismo tiempo, digamos, manejar y hablar y estar atento a varias cosas. Bueno, entonces ahora, luego de las intervenciones, deberíamos pasar a la instancia de debate entre todos los participantes, tanto que estaban previstos para la mesa de hoy como aquellos que estuvieron ayer o los que van a estar mañana. ¿Sí? La dinámica sería que le puedan cliquear en la manito para pedir el turno de habla, simplemente eso, dado que somos muchos y para que no se haga un acople, digamos, por cierto delay que tenemos donde estamos. Y desde allí, bueno, preguntarse cruzado, ver algunas acciones de las comunes que han empezado a salir, como esta que nombraba Jorge ahora, ¿no? Y que también la trajo ayer, pensando en algún tipo de cartografía o qué elementos de esa cartografía podríamos ver en este mapa latinoamericano, digamos, si es una idea que se comparte. Les cedo la palabra. Yo quizás empezar, perdón, empezar diciendo algo que me quedó fuera de la exposición, digamos, pero que tiene que ver un poco con este momento del debate, que es algo que también había querido decir ayer, pero que también me había pasado, que es algunas de las estrategias que aparecieron a la hora de pensar la financiación del festival, y una de las más interesantes, que tiene que ver con esto que quiero decir ahora, es que pensamos en trueques de contenidos, digamos. La pandemia, digamos, con todo lo malo que tiene, suscitó momentos, digamos, de mucha organización, y entre ellos, digamos, una inminente red de festivales que en realidad nació a partir de Fibero, digamos, se generó a partir de un grupo WhatsApp donde estábamos los que habíamos participado del primer Fibero, al que luego fueron accediendo a otros festivales que no habían participado. Y en ese grupo de festivales hicimos una primera reunión en abril, si mal no recuerdo. Bueno, se empezó a gestar la posibilidad de organizarnos, ¿no es cierto?, de organizar festivales iberoamericanos, y entre, digamos, muchas estrategias que aparecieron de ideas para poder apoyarnos mutuamente, que esto es lo más importante, lo más interesante, apareció esta idea de trueques de contenidos. Entonces, Pirologías es un festival internacional y todo lo que fue internacional se hizo por streaming, digamos, o pregrabado. Entonces, lo que les ofrecimos, como además en Argentina tenemos una restricción al dólar muy fuerte y lo que hubiéramos podido pagarles hubiera sido muy poco, digamos. Entonces lo que les ofrecimos a los festivales, colegas o a otras instituciones es hacer un trueque de contenidos. O sea, nosotros recibíamos en Pirologías espectáculos de otros festivales y ofrecíamos ya sea espectáculos de Pirologías o espectáculos nuestros propios de la compañía, o bien charlas, incluso no nuestras, digamos, porque a nosotros nos resultaría mucho más fácil y sencillo pagarle a un maestro argentino para que dé una charla para X festival, que pagarle a un festival de afuera donde hay que transferir dinero en dólares. Entonces, esto apareció y se hizo, se logró, se efectivizó, digamos, algunos trueques de contenido, pero digamos, era algo que incluso hablando con colegas de otros festivales nos decían, ni lo había pensado, jamás, era como casi un tabú además, porque, digamos, si hay un territorio en donde ningún director ni gestor de festivales quiere que se le metan es en el tema de la programación, ¿no? Entonces, esto que era casi un tabú apareció como una posibilidad, y yo creo que es una posibilidad muy digna y muy interesante, digamos, y que digamos, dinamiza mucho el sector. Y lo segundo, que también tiene que ver con financiamiento, es esta necesidad y esta posibilidad también de organizarnos frente a las instituciones, digamos. La realidad es que los estados están, digamos, como ayer decía, ¿no? Los estados municipales y provinciales, por lo general, que yo sepa, no están acompañando a los grupos, y el Estado Nacional, en el caso argentino, si bien está invirtiendo en el arte, lo está haciendo a modo de sostenimiento de una infraestructura, no está generando, digamos, producción nueva, ¿no? O sea, no está dando apoyo para producción, para creación nueva. Con lo cual nos vamos a encontrar con un problema el año que viene, con que no vamos a tener producción. Entonces, o que se va a pelotonar todo, digamos, todo lo que estábamos pensando en este año lo vamos a tener que hacer el año que viene, pero con ciertos problemas de tráfico, ¿no? Entonces, frente a eso tenemos que posicionarnos, y la única manera de posicionarnos es organizándonos.
y yo lo dije hace muy poquito en una charla que teníamos en el MICA, en el PREMICA, que es decir, es necesario para las instituciones, como por ejemplo en Argentina, el Instituto Nacional del Teatro, que empiecen, digamos, a tener como referentes a las organizaciones del teatro independiente o del teatro de los festivales o de los actores, etcétera, etcétera. Se han creado muchas instituciones para bien que nuclean a creadores y me parece que esa es la salida, ¿no? Como, o sea, se dice como algo que ya parece cliché, pero sigue siendo verdadero, que es la salida es colectiva. ¿No es cierto? Que la salida es a partir de la organización común, incluso ojalá podamos ir más allá y este momento malo sea, digamos, lo único que nos quede bueno sea esta organización que trascienda este momento malo y pueda pararse frente a las instituciones para reclamar cosas, porque si yo voy solo a reclamarle al Instituto Nacional de Teatro o a cualquier institución que quiero que me apoyen, no solamente no me van a apoyar, sino que además seguramente me van a hacer la cruz porque soy yo el que está haciendo lío, ¿no? En cambio, si somos una organización, no le pueden hacer la cruz a 30, 40 festivales de un país o incluso a 100 festivales de un continente, ¿no? Un poco esto era lo que quería agregar. Gracias, Cristian. Jorgelina. Bueno, hola. Nosotras en esto de buscar contenidos para el festival, tratando de que sea presencial, nos encontramos a veces como con la dificultad de, hasta ahora, no sé, el 98% de las obras que nos llegaban por convocatoria eran todos espectáculos para sala, y ahora estamos como buscando otro tipo de contenido que no hay tanto, por lo menos a nosotras no nos llegó o no lo pudimos ver. Entonces te quería preguntar a vos, Cristian y Connie, que contaron su experiencia de mucho trabajo en la calle, si hicieron una convocatoria a nivel local y si lo resolvieron con artistas. Y ahí surgió el material, o de qué manera contactaron con artistas que quisieran hacer este tipo de trabajo. Cristian, le cae. Sí, pensaba por ahí que es Constanza, que yo ya he hablado. Pero sí, a ver, digo rápido, lo que hicimos fue, porque es verdad esto, digamos, hay materiales que no están y lo que hicimos fue, en realidad en nuestro caso fue contactar con grupos regionales, porque era un momento, digamos, si iba a ser en octubre no. De hecho, creo que terminó el festival y empezó la DISPO. se pasó de ASPO a DISPO, ¿no? Pero en ese momento había ASPO, entonces no se podía supuestamente ni siquiera viajar. Así que contactamos con grupos regionales y les ofrecimos esto que comentaba, ¿no? Les dijimos, bueno, queremos hacer, que estén en el festival, queremos que piensen alternativas para lo presencial, ¿no? Y así fue. Y después, una de las actividades que fue algo que se llamó Ciudades Ocultas, que lo que yo hice, y esto fue personal, porque además fue algo que me gustaba mucho hacer a mí, que es contactar dramaturgos y dramaturgas y pedirles que escriban algo específicamente para esta convocatoria, ¿no? Como hay mucha necesidad de producir, tuve muy buena respuesta enseguida, ¿no? O sea, sí, quiero participar. Y como además no estaba pidiéndoles espectáculos de 1 hora y media, ni de 1 hora, sino algo de 15, 10 minutos, era más sencillo, digamos, hacerlo en relativamente poco tiempo, con lo cual esta fue un poco la experiencia, ¿no? O sea, fue una experiencia de, más que recibir y ver lo que ya estaba, de proponer. Después sí, por ejemplo, no sé, algo que yo había visto y que dije, sí, esto tiene que estar en el festival, el espectáculo que no es un espectáculo porque no se ve, pero de los chicos de Bineural Monocultur de Córdoba, que es audioteatro. Ellos siempre hicieron eso, ¿no? O sea, entonces es interesante porque es algo que lo hicieron siempre. De hecho, han estado en Pirologías haciendo eso mismo, ellos presenciales, y ahora lo podés hacer a través de internet. O sea, te pasan el audio por YouTube. Y eso yo dije, bueno, esto tiene que estar en Pirologías porque no pierde parte de su esencia. O sea, se puede hacer tranquilamente a distancia sin que pierda su esencia y sin que implique que un espectador esté sentado frente a una pantalla, ¿no? Pero en la gran mayoría de los casos fue convocatoria, o sea, llamar y decir, bueno, quiero que hagas esto, ¿no? Con, digamos, la dificultad de que uno no puede ponerse demasiado pretencioso, digamos, si uno está convocando a alguien a decirle, mira, quiero que participes, no puede decir, no, mira, no me gusta nada lo que hiciste, lo saco, ¿no? Digamos, podés, obviamente, sugerir cosas, pero tenés que tener cierta flexibilidad, ¿no es cierto? Es una apuesta. Por suerte funcionó bien, pero, digamos, también es una apuesta.
Gustavo Mondino. Yo quería... Connie, perdón, Constanza, perdón. Sí. Después te doy la palabra a Gustavo. No, porque es verdad esto que es un tema de generar como un contexto para algo nuevo, ¿no? Como que a nosotras nos pasó con el paso de los años, se empezó a generar como que, bueno, al saber que existe un marco para mostrar eso, los artistas empiezan a generar un material. O sea, como que es una rueda que empieza a circular suavemente. Pero una propuesta que tenemos desde el principio del festival y que sostenemos porque nos parece que ahí es el lugar donde se empiezan a generar las cosas, son unos proyectos que nosotras llamamos residencias de creación intensivas producidas por el festival. Y convocamos a un grupo de artistas a hacer una investigación las semanas anteriores al festival. Por lo general son 2 semanas, después con las ediciones fuimos cambiando, pero bueno, 2 semanas nos parece que es un tiempo que está bien. Y se trabaja después con convocatorias, o sea, estas personas que coordinan los procesos de creación trabajan con artistas locales que son convocados a producir, digamos, ¿no? Entonces, como que ahí se genera algo que es interesante, que es como la generación de contenido nuevo, ¿no? Como un contexto para generar un contenido. Y les proponemos unos lugares, o a veces ellos nos proponen a nosotras, y trabajan en los lugares. Y después, en el marco del festival, eso se muestra como obra, digamos. Y son las propuestas que más trabajan, se vinculan y son sensibles en relación a lo territorial, digamos. O sea, como que lo que nomás nos queda, digamos, como una experiencia de que está buena como atravesar, es eso, ¿no? Como que el diálogo que sucede ya en el espacio, más allá de llevar así tipo ovni una obra y colocarla y esperar que eso funcione, digamos, es trabajar en el espacio los días anteriores como para ya generar ese vínculo y que la obra tenga que ver con eso, digamos. Bueno, eso quería decir nomás. Gracias. Gustavo. Estás muteado, Gustavo. Quería agregar un poco por la pregunta de Sandra y por lo que contestó Cristian y ahora Connie, ¿no? Como de la importancia, esto es algo como muy de mi ciudad y del panorama de las artes escénicas de acá, que es pequeño y que el mundo del espacio público no está aprovechado ni nadie lo ha explotado. Entonces yo estoy poniendo como el ojo, ¿no? Como en poder también formar dentro de, digamos, del marco enmarcado en el Festival de Teatro de Rafaela, el como poder traer artistas a movilizar de algún modo, que vengan con propuestas, como a movilizar al sector, ¿no? Como para acercarlos a ese espacio público y a la creación en el espacio público. Me parece importante, digo, como perder un poco como ese miedo y esa barrera y convocar, digamos, a la gente y poder también como darle herramientas con personas que vienen explorando y que han tenido experiencias, ¿no? Como en habitar espacios que tienen que ver con lo público. Y entonces estamos pensando como en algunos seminarios durante el verano y también en posponer nuestro festival, que es en julio, y tal vez pensarlo para septiembre, cuando también es más amable el clima, ¿no? Pensar en un festival en donde va a suceder en la calle como gran parte del tiempo, que sea amable, digamos, para la gente poder estar y participar. Entonces, nada, el eje, como pensando un poco en eso, ¿no? Un poco escuchando a todos, también hubo como una revalorización o una cuestión de tener que adaptar la cuestión de la internacionalización de los festivales y entender que tal vez es un momento en donde tenemos que concentrarnos en lo local o en lo nacional o en lo más inmediato en cuanto a cercanías reales, porque no sabemos en qué momento se puede volver a cortar una barrera y eso puede hacer que se frustre, como no, lo que uno organiza con tanto tiempo. Entonces, bueno, el hacernos de material de gente en el entorno y en el territorio que nos rodea. Eso me parece como interesante e importante. Y no, y agregar eso, como que yo le estoy poniendo como el foco, digo, como bueno, a formar también a los artistas locales, decir, bueno, hay que salir a la calle, hay que tomar la calle porque es lo que vamos a poder hacer en lo próximo, en lo cercano, y todos tenemos el deseo de que los espacios que han ganado los festivales persistan y superen, digamos, este momento de pandemia. Entonces, me parece que en eso hay que hacer como, ¿no? Como la fuerza de la comunidad artística para contagiar desde ahí al público. Gracias, Gustavo. Sergio. Sergio Cortés.
Hola, hola, creo Hola. que se me cortó la señal. ¿Sí, me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, no, algo que creo que es importante y que pasó también o está pasando en El Salvador, algo que dijo Cristian, es que no, los artistas en este 2020 en El Salvador no están creando porque no hay donde presentarse, no hay espacios, no hay público. Entonces nos hemos sentado a platicar y decir, bueno, ¿qué vamos a presentar el próximo año? O sea, de local, si nos vamos a abocar a lo local, pero que la gente no está creando porque va a crear y no sabe cuándo se va a presentar. Entonces, algo que hemos apostado mucho y que ya lo he escuchado aquí son las residencias artísticas. El próximo año hemos planteado 3, donde nosotros vamos a invitar directores que si se puede de manera presencial o si no de manera virtual van a trabajar con artistas locales y para reforzar nuestra programación con espectáculos. Así los artistas se quedan con el trabajo y poder presentarlo. Entonces nos ha funcionado, ya lo hemos hecho, todas las ediciones hemos tenido una residencia, pero este año le vamos el próximo año, la próxima edición le vamos a apostar mucho a eso, porque en El Salvador sí es un poco complicado esto de la creación. Este año creo que hubieron como 2 estrenos de obras de teatro en todo el año. Entonces decís, bueno, programo estas 2, pero yo creo que la gente quiere, pero ante la incertidumbre de trabajar tanto a un espectáculo, apostarle tanto y no poder ni presentarlo, es decir, tampoco no solo es el tema económico, sino que el espacio de saber dónde presentarlo o para qué hacerlo. Entonces hay como un poco de incertidumbre porque tampoco hay políticas públicas que apoyen esto. Entonces estamos así y esta parte de estas residencias para crear espectáculos, y normalmente son espectáculos que se pueden presentar en espacios no convencionales, nos ha funcionado y hoy le vamos a apostar un poco más a esto por la situación que estamos pasando. Bien. ¿Hay alguien más de los invitados presentes que quiera decir algo? No tengo más manos levantadas, pero mejor de la gente que participa mañana. Bueno, tengo aquí una pregunta que nos hace llegar un asistente y dice que ¿en qué consiste esa cartografía, por lo que se refería a Jorge hace un rato, que están haciendo en Cali para evaluar la toma de las decisiones políticas? También hace extensiva esta pregunta para todos. ¿Y qué criterios creen que podrían construir un diagnóstico de esas características? Jorge, no sé si estás ahí y si a lo mejor nos podés ampliar un poquito más sobre los aspectos que tiene en cuenta esa cartografía, y si no, bueno, lo que es el resto de la mesa, si esta idea, digamos, tiene alguna resonancia, ¿cuáles le parecen que serían los aspectos a considerar? Hola. Quizás no sé si se entiende la pregunta, ¿qué criterios creen que podrían construir un diagnóstico de estas características? No sé si entiendo bien la pregunta, quizás. La vuelvo a hacer. ¿En qué consiste? Le preguntan a Jorge primero en qué consiste la cartografía que están haciendo en Cali, que es la que él hizo mención. Por eso le preguntaba si a lo mejor podía él contarnos un poquito más. Justamente como él mencionó, para evaluar la toma de decisiones políticas que él recomienda, digamos, un poco hacer para el resto de Latinoamérica, o nos preguntaba si en los diferentes gobiernos esto se estaba trabajando. Y la pregunta que es para todos es, ¿qué criterios creen que podrían construir un diagnóstico de esas características? Porque, por ejemplo, a ver, en la ciudad de Buenos Aires hay una institución que igual es federal, pero bueno, tiene por supuesto pata en la ciudad de Buenos Aires, que es ABDEA, que es una asociación reciente, novedosa de directores de escena, y ellos hicieron un diagnóstico de, por ejemplo, todos los espectáculos que se habían cancelado. Lo hicieron a nivel federal, pero entiendo yo que, digamos, que por ser una institución, sobre todo de la ciudad de Buenos Aires, el alcance federal es relativo, ¿no es cierto? Pero, digo, más allá de que uno sabe que en la ciudad de Buenos Aires hay mucha actividad y que en la provincia de Buenos Aires también,
igual creo que no están todos los números de todo el país, pero por ejemplo, ellos hicieron un diagnóstico en base a, digamos, espectáculos cuyos estrenos se habían suspendido, etcétera, etcétera. Yo creo que es un diagnóstico a la vez sencillo y a la vez muy difícil de hacer. Digo, es sencillo en términos de que hay una realidad concreta, no se está trabajando, digamos. Entonces, no se está trabajando y eso significa, bueno, esto que se mencionaba, hace 8 meses que la mayoría de los creadores no trabajan, y digamos, los paliativos, funciones virtuales, o algunas otras cosas, digamos, por lo general, en un 90% son insuficientes, digamos, lo que genera, si bien Pirología generó buenas gorras virtuales, por lo general las veces que hemos hecho nosotros como compañía funciones virtuales, digamos, a la gorra, no ha sido demasiado fructífera, digamos, no hemos tenido un ingreso que nos permitiera, digamos, bueno, pagar el espectáculo, ¿no es cierto? Con lo cual, eso es casi un paliativo, ¿no es cierto? Pero a la vez digo, o sea, entonces es muy sencillo, necesitamos digamos, que el Estado financie el sostenimiento de la infraestructura artística en general, y después necesitamos que el Estado financie la creación, digamos, lo ideal sería, en un mundo perfecto, sería que los mismos, no sé, por ejemplo, en el caso del Instituto Nacional de Teatro, lo tomo como ejemplo porque es la mano que tengo, ¿no? El Instituto Nacional de Teatro tiene subsidios a la producción. Entonces a la producción se frenaron, no se pueden pedir hoy en día. Pero no hay una razón a priori por la que se puede frenar, porque hay muchos grupos que estamos ensayando por Zoom, que estamos escribiendo, ¿no es cierto? Entonces, si esos subsidios no se hubieran frenado, seguramente la producción hubiera continuado, aunque no se hubieran podido estrenar. En todo caso, se estrenarán cuando se pueda. Sin embargo, esos subsidios a la producción se frenaron para redistribuir el recurso a otros lugares, que está bien, digamos, a priori está bien porque hay una emergencia, pero bueno, a priori está bien, pero no está del todo bien, porque más allá de la emergencia tendríamos que seguir funcionando, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una concreto, bueno, el Estado tiene que intervenir y financiar. Después yo creo que la complejidad viene de que en realidad somos, esto es una frase que yo leí por ahí y que la tomo siempre, que este no es el año en el que vivimos en peligro, es en el año en que descubrimos que ya vivíamos en peligro, toda la actividad, ¿no es cierto? El año en que descubrimos la precariedad en la que estamos sumidos como artistas y creadores. Entonces, lo que necesitamos es revertir esa precariedad, más allá, digamos, del momento, más allá de los paliativos, más allá de la reconstrucción, necesitamos ir hacia una reversión de esa precariedad, ir hacia pensamientos nuevos, ideas nuevas, a reinventar lo que ya fue inventado, y a romper estructuras que ya no funcionan, digamos, ¿no es cierto? De las mismas instituciones. El Instituto Nacional del Teatro tiene 20 años, está buenísimo, fue, la verdad, una de las mejores políticas a nivel cultural de la historia argentina, pero en esos 20 años pasaron un montón de cosas que hay que revisar, ¿no es cierto? Y entonces, si los funcionarios no sé si van a ponerse a revisar por sí mismos, tenemos que ser las organizaciones artísticas las que les demos a los funcionarios herramientas para que se pongan a revisar esto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la salida vuelve a ser colectiva, ¿no? O sea, nosotros tenemos que juntarnos a discutir qué es lo que le tenemos que plantear al Estado para que el Estado responda. Bien, hay una pregunta que para Sergio, concretamente, hay un interés de saber, en general dice en Argentina, el presupuesto surge mayoritariamente del Estado. Querían saber cómo era en San Salvador, si era de la misma circunstancia del apoyo o no. Pues no, el festival que nosotros organizamos es un festival independiente que ha recibido ciertos apoyos del Estado, pero no es algo que el 100% del presupuesto o el 50%, o sea, hemos recibido apoyo. El festival surgió porque que la compañía a la que pertenezco decidió hacerlo porque el Estado cerró un montón de festivales que había. El Salvador se quedó como 2 o 3 años sin ningún festival, porque la mayoría eran apoyados por el Estado. Hubo un cambio de gobierno, el gobierno decidió no apoyar a festivales y se quedó sin festival. Entonces nosotros, en vez de decir, no vamos a hacer nada porque hicieron esto, decimos, bueno, ¿y por qué no hacemos un festival independiente? Sin saber en lo que nos metíamos, pero sí es de manera independiente, con apoyos institucionales pocos, pero bueno, siempre los centros culturales, otras instituciones quizás nos han apoyado,
Y el Estado hasta ahora está viendo si apoya o no un poco con estas nuevas políticas, pero sí, no, es súper complejo porque no hay un apoyo real a los festivales. Creo que somos 2 festivales internacionales que habemos en El Salvador y como 5 en total, que diría como mucho, hay en El Salvador y son muy pequeños o duran muy poco. O sea, aquí en El Salvador han surgido muchos festivales muy buenos, pero al final la sostenibilidad a través del tiempo se ha complicado un montón para nosotros. Entonces, sí, eso responde un poco a la pregunta. Sí, muy bien. Ariel Muñoz. Ariel, si querés encender tu cámara, si podés. Exacto. Hola. Tengo una pregunta y un comentario. La pregunta es tanto para los compañeros de hoy, de mañana y de ayer. Tiene que ver con la posibilidad o la hipótesis de que en este tiempo se ha brindado una posibilidad a la creación textual, digamos, mucho mayor. Digo hipótesis porque hay muchos autores que también se han como parado. Si en su programación, en su accionar o de sus festivales hay alguna medida o algún incentivo a esta producción textual. Lo digo un poco porque acabo de ver la convocatoria de Lima, del festival, y tienen como un apartado solamente para textos dramáticos producidos en este tiempo. Eso como pregunta. Y el comentario que tiene que ver con la pregunta que he visto en el chat, ¿qué acciones imaginan que de manera colectiva podrían llevar a cabo a partir de Fibero, que nos hace Nidia Asís? Pienso un poco en esta herramienta o en esta ventana o en esta, digamos, posibilidad que nos está brindando la pandemia y de este tipo de conexiones, en tener o pensar o imaginar un festival latinoamericano simultáneo, digamos, ¿no? En qué sé yo, un festival simultáneo virtual o semi de intercambios de texto que se producen aquí y allá, alguna cosa así. Lo dejo un poco abierto como una posible acción que podamos imaginar o empezar no sé, a tomarla en cuenta, y también tomando en cuenta las experiencias de cogestión que se han tenido. Aquí en Bolivia hay una experiencia de cogestión que se ha tenido entre La Paz y Santa Cruz, entre ciudades, que no siempre es buena, pero invita a repensar y a explotar posibilidades que se pueden generar. Entonces, desde ahí lanzo una posible provocación y una pregunta. Gracias. Gracias, Ariel. Bueno, sí, yo justo iba a hacer esta pregunta que vos tomaste de Nidia, que un poco también tiene que ver con los lineamientos que empezamos a hablar, ¿no? Sobre qué acciones piensan o imaginan en este desafío que le toca a Efíbero, ¿sí? Que se podrían llevar adelante para, bueno, no solamente, como se hablaba ayer en la mesa, colocar al teatro como parte de la cultura de primera necesidad, digamos, sino también en términos presupuestarios y en dar continuidad a la labor de nuestros artistas, lo que le pedimos, digamos, ¿no? Cómo seguir con esta resistencia de nuestro trabajo. En esta salida colectiva de la que Cristian y todos, digamos, compartimos. Si hay alguien más que, así como Ariel, que piense en una acción concreta, que me parece que ya salió un elemento unificador para pensar. Jorgelina. No, bueno, en función de esto que decía recién Ariel, y hoy hablábamos con Sandra de cómo, bueno, las cosas buenas de la pandemia, por ponerle amor, estas plataformas, claro que nos han vinculado de una manera mucho más facilitada, inclusive hemos logrado hacer cosas que con la misma, digamos, con la tecnología que estaba el año pasado no lo hacíamos, desde hacer un curso con un profesor que está a miles de kilómetros. Hoy por hoy esta plataforma me parece que planteó que el territorio se reconfigura por por la facilidad que nos da esto, y para estos encuentros como el de Fibero o tantas otras
formas de intercambio que se han generado en la red de festivales, me parece que es una buena manera de retroalimentarnos, esto que planteaba Cristian del trueque de contenidos, o de preguntarnos de cómo resolver determinadas dificultades, desde cómo pagar un caché, las transferencias en dólares, digo, estas cosas que empiezan a circular como las dificultades que a lo mejor ahora se la preguntamos a un colega que está a miles de kilómetros, como, no sé, como si nos hubiésemos dado cuenta de repente que era fácil. En ese punto está buenísimo apropiarnos de esto, y también la oportunidad, esto que está saliendo, ¿no? De cómo algo que está desde los inicios del teatro, que es los espacios públicos, parece que nos volvemos a tomar como ese impulso de ocupar esos espacios que los habíamos medio, no digo despreciado, pero no los estábamos mirando tanto. Eso me parece que son lindos trampolines para seguir aprovechando. Lo que me parece que sigue siendo, creo, un anhelo indeclinable es que la presencialidad es lo que a las artes escénicas le da su singularidad, y que eso no lo queremos posponer en lo posible casi ni un minuto más. Entonces, bueno, ¿cómo es esa trama, ese tejido entre estas prestaciones virtuales que nos acercan y que nos dan la posibilidad hoy por hoy de escuchar a un maestro que está en otro continente, o de que dirija a un maestro a un elenco local desde otro continente o desde otro país, o de otra ciudad, y cómo no resignarnos a que lo presencial es lo que nos encuentra finalmente con los cuerpos en presencia. Entonces, bueno, es para mí aprender a equilibrar esas dos cosas también. No es que esto es solo un mientras tanto, y también que esto después no se imponga como lo único, porque algo que está pasando es que los cuerpos se volvieron un poco más perezosos, en algunos casos, de salir, digamos. Como que uno empezó a hacer todo en pantuflas, y entonces, bueno, el trabajo de atarse los cordones y salir a la calle hay que encontrarle, porque eso también es inherente a la creación. Cierto lugar de incomodidad, o de que el tránsito me seca la cabeza y llego al lugar de creación con una carga que la pongo a disposición de la creación, tiempo en mi casa, con el agobio que puede significar eso, ¿no? Bueno, eso. Les transmito otra pregunta que hacen aquí, que es cómo enfrentarán los festivales pensando en un escenario virtual, poca accesibilidad tecnológica de los creadores y de la audiencia, o sea, lo que estuvimos hablando hace un rato sobre la brecha digital, ¿no? Que lo que aludía a Sergio. No, sí, nosotros, en nuestro caso sí es como muy complejo eso, porque lo experimentamos, o sea, hicimos una prueba, como les comentaba, y funcionó, pero no como lo esperábamos, porque esta brecha en El Salvador, no sé, creo que depende de cada región, de cada país, es como muy grande, ¿verdad? Pero nosotros, bueno, como les comenté en la propuesta, bueno, no vamos a poder tener la compañía de manera presencial internacional, pero la vamos a presentar virtual, pero en una plaza con una pantalla, haciendo el streaming directo para que la gente que va circulando lo pueda ver. O sea, son como posibilidades que hemos ido buscando, o sea, ante esta situación de que la brecha en El Salvador es muy grande, o sea, es complejo. Y hay que ir buscando posibilidades. Igual también estando aquí he aprendido un montón de cosas que digo, bueno, sí se pueden hacer de esta manera, y creo que esto es como algo que está logrando Efímero, que es encontrar o darnos herramientas a todos de las experiencias que hemos vivido para poder aplicarlas a nuestros festivales y a nuestras realidades, y las conexiones que estamos generando, creo que también es algo súper importante.
No sé si alguien más quiere contestar sobre esto. No, por ahí es un tema complejo, ¿no? Pero quizás, por ejemplo, en el caso de Trilogías, que es un festival pequeño, digamos, excede bastante, digamos, a nuestras posibilidades. Sí, en el marco del festival dio una charla Octavio Arbeláez, donde él dijo que, por ejemplo, para Manizales, una de las cuestiones que habían implementado era llevar, digamos, conexión a lugares donde no había, ¿no es cierto? Pero evidentemente nos excede, ¿no es cierto? Si ya no podemos llegar, digamos, si nos cuesta a nosotros tener conexión nuestra, propia, personal, y la padecemos, es mucho más difícil incluso poder brindarla, ¿no es cierto?, para un festival tan chico. En todo caso, lo que habría que hacer es, en este caso, como tantos nosotros, es el Estado el que tiene que brindar, digamos, la conectividad a los ciudadanos, y a los y las ciudadanas, ¿no es cierto? En todo caso, lo que el festival tiene que hacer es bregar porque el Estado cumpla con su rol, que es el de provocar igualdad, y incluso, digamos, podemos ofrecernos, ¿no es cierto?, digamos, a donde vaya y llegue una computadora nueva, un Wi-Fi nuevo, y etcétera, va a haber también la posibilidad de que puedan acceder a una obra de teatro, ¿no es cierto? Entonces, esto digamos, puede ser algo que nosotros apoyemos al Estado en esto, pero es el Estado el que tiene que garantizar esa conectividad, ¿no es cierto? Así como tiene que garantizar tantas otras cosas, ¿cierto? No se puede hacer teatro donde hay hambre, porque primero hay que comer. Entonces, bueno, nada, los festivales en ese sentido tienen que reclamar porque la gente coma, nuestra posición política es esa, y luego intervenir, ¿cierto? Es un poco como lo que pienso yo, ¿no? Bien. Sí, Constanza. No, y para agregar otra cosa a esta complejidad que están diciendo, como pienso algo de que, bueno, después de haber estado también todo el año en pantallas, haciendo todo, digamos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con, no sé, encuentros sociales, trabajo, digamos, todas las personas muy atravesadas por la pantalla, por el Zoom, las videollamadas, cómo lidiar, por un lado, con eso, digamos, que con el cansancio y el agobio que genera las pantallas. Y después, otra cosa que me pregunto también es como que siento que al principio, la primera parte de la pandemia era un poco, bueno, lo que tenemos lo tratamos de mostrarlo en pantallas, y que creo que ahora lo interesante es pensar de qué manera se puede producir o se puede crear específico para este formato que ya sabemos no es teatro, digamos, ¿no? Como que hay una cuestión por ahí del tiempo que se puede compartir, pero no el espacio, y eso es, por un lado, un problema, pero por otro lado es una obstrucción para generar o para crear otro tipo de propuestas. Y creo que ahí tenemos como una posibilidad, como un marco, un contexto para experimentar otra cosa, ¿no? Como también pudiendo, como, bueno, duelar que no es teatro, pero bueno, que capaz que igual está bueno, ¿no? Como capaz que aparecen cuestiones interesantes en relación a la cámara, o a la experiencia del estar en una pantalla más allá del vivo. Eso. Sí, en relación a eso había una pregunta que habían hecho en el chat que se puede unir de forma doble, ¿no? La pregunta dice como que las experiencias como la del Teatro Cervantes, que se ha dado aquí en la Argentina, han puesto de relevancia en estos tiempos de pandemia a los inventarios documentales de filmaciones. ¿Cómo han planteado la producción virtual, que en algún punto sería específicamente cómo producir virtualmente, y lo otro es como si se han generado inventarios para reproducir estos streaming? No sé, desde la experiencia de los festivales, bueno, en principio lo que estabas diciendo, Constanza, sobre pedir producciones o pensar en producciones ad hoc en el marco de la virtualidad, que ya se daban antes, y bueno, pensarlas ahora, y luego, digamos, esto de cómo se generan inventarios de reproducción. Hola, perdón, buenas tardes, no sé si me escucha. Habla Ari del equipo técnico. Queríamos saber si Marcelo Castillo puede dejar de compartir su pantalla porque se ve la reunión doble. Ahí está, muchas gracias. Bueno, no sé si
Si quieren que les vuelva a repetir, o si hay alguien que le quiere contestar a Mónica, que es quien ha preguntado esto. Sí, es interesante lo que plantea Mónica, porque es verdad que se ha generado todo un inventario de espectáculos, de propuestas, de materiales, digamos, bueno, todo eso nos trae el problema de cómo catalogar y cómo digamos, cómo hacer de este material, digamos, cómo usufructarlo más allá del festival, ¿no es cierto? En la mayoría de los casos, como comentaba antes, por ejemplo, muchas de las producciones que se hicieron específicamente para pirologías, los grupos decidieron seguir ofreciéndolas posteriormente a la finalización del festival, tanto lo que se había hecho presencial como cosas que se habían hecho grabadas. Nosotros no lo planteamos tanto desde el festival, aunque después vamos a tener que pensar el problema de cómo armar a partir de todo lo que se hizo un documento, ¿no? O sea, con toda esta medialidad, pero sí es interesante, porque de repente aparece, digamos, ahí todo un corpus, digamos, de experiencias que en principio sería interesante que se puedan, digamos, catalogar e inventariar en algún espacio específico, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, lo que pasó con la página alternativa teatral, que no sé si, que creo que en principio de manera no intencional, pero después ya sí de manera intencional, de repente es un archivo impresionante de todas las funciones que se hicieron en Argentina y en algunos otros países también durante un montón de años, ¿no es cierto? Entonces, algo que en principio es solamente una herramienta para poder difundir el espectáculo de uno, de repente se transforma en un archivo, ¿no? Habría también que ver esto, ¿no? O sea, pero bueno, es una propuesta que es re interesante, que se le podría hacer a alguna universidad o algo, de cómo tomar todo este material que se producen en los catálogos y ponerlos, digamos, a disposición de, por lo menos los que son gratuitos o los que son de libre acceso, a disposición de todo el mundo, ¿no? De toda la gente. Nada, pero nada, me lo pregunto, no tengo ninguna respuesta. Simplemente me parece que es muy interesante lo que se plantea. Bien. Gracias, Cristian. Mónica agregaba una cosita más, que decía que pedíamos filmaciones con cámara fija y hemos visto que sirven para transmitir las obras. Bueno, eso estaba desde antes, pero es cierto, son dinámicas que estaban pensadas para otras circunstancias y no para estas, ¿no? Y encarecen también la producción, ese pensar el audiovisual distinto, ¿no? Sí, y perdón, pero agrego algo más, que es algo que también apareció, que es esto que decía la compañera, de repente empezamos haciendo lo que no podíamos hacer, digamos, por Zoom o transmitiendo nuestras obras por video, y de repente empezamos a buscar la manera de usar las herramientas y los recursos creativamente. Quizás no es el espacio, pero todos son los espacios para pensar algo que vengo pensando y que lo he escuchado también, no solo vengo pensando yo, que es un momento de reinvención del teatro, ¿no? O sea, es un momento donde el teatro empieza a repensarse, y como en todo momento de reinvención, la presencialidad, que es la característica central, va a persistir, como decía ahí Jorgelina, digamos, que es lo que más queremos y además lo que da nuestra marca, pero también es el momento en donde otras características que tiene el teatro, que no tienen otros medios, porque eso es lo importante, digamos, porque lo importante es cómo competimos con Netflix, ¿no? Cómo competimos con un videojuego, o sea, con gente que se preparó para filmar, con gente que se preparó para crear audiovisualmente, mientras que nosotros estamos preparados para otra cosa, ¿no? Creativamente. Y entonces, ahí es donde aparecen otras características del teatro que no eran tan relevantes en un momento y que ahora de repente empiezan a tomar mucha relevancia, como por ejemplo la dimensión experiencial, ¿no? O sea, entonces, en todos estos fenómenos, digamos, ver una obra por Zoom fomenta no solamente es el vivo, sino cierta dimensión experiencial, ¿no? Que el teatro siempre tiene. Yo, de las experiencias que he visto de obras por Zoom, hay varias dando vuelta, lo que más me llama la atención es lo que más creo que es más positivo es lo que pasa después. Cuando la obra termina, el público se queda charlando, ¿no? Entonces, ahí yo creo que eso es lo más interesante de la experiencia teatro por Zoom, ¿no? Después he visto cosas muy interesantes usando la herramienta, pero me refiero a que ahí hay algo de la socialización del teatro que se trasladó a lo virtual, ¿no? O sea, el teatro en
este fenómeno de lo teatral donde uno salía y se iba a tomar una cerveza, o donde se quedaba en el hall conversando con la persona que había conocido, de repente eso se trasladó al Zoom, y yo creo que gran parte del éxito de muchas propuestas tiene que ver con ese momento final en donde la gente se queda charlando con los artistas y con las artistas, ¿no? Entonces, eso, me parece que es un momento de reinvención y como decía ahí, Mónica mencionaba, es un momento, bueno, para dejarnos de hinchar con esto de la cámara fija, ¿no? Digamos, a mí sí me pareció un horror. Y decir, bueno, evidentemente tenemos que aprender a filmar nuestras obras, a cuidar el sonido, y tenemos que aprender a usar estas herramientas y a usar otros componentes de lo teatral que no teníamos tan en cuenta como digamos, como la actuación o la presencialidad, ¿no? Y es un momento para repensarnos. Bien, vamos a ir a una última pregunta de una invitada, Chiara Gatti, para que la formule, porque ya estamos en el tiempo para dar el cierre a la mesa. Gracias por todas las intervenciones. Chiara, te escuchamos. ¿Se escucha bien? Sí. Genial. Nada, a mí me parecía interesante poder linkear lo que planteaba Sergio sobre la imposibilidad abarcativa de la virtualidad, en tanto resulta excluyente para muchas personas y de alguna manera configura una realidad latinoamericana, con lo que estaba proponiendo Cristian respecto a que el Estado responda. Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntar si se ha pensado en otra estrategia, como por ejemplo la de proyectar en una pantalla en espacios públicos. Digo, además de esa estrategia, ¿se han pensado en otras? Gracias, Chiara. Bueno, queda lanzada la pregunta. Nosotros estamos en eso, o sea, esa es la primera solución que hemos buscado ante esta situación que nos encontramos justo en octubre que hicimos la prueba, es decir, a partir de eso estamos como, bueno, sí es deber del Estado, pero no, o qué hacemos, o cómo lo cuestionamos, si este también es un derecho de acceso al Internet, lo deben tener. Entonces todavía estamos en ese planteamiento y lo hicimos precisamente esta prueba que hicimos en octubre fue para eso, para conocer, pero también nosotros que no conocíamos a profundidad todas estas herramientas virtuales y cómo se puede aprovechar, ¿verdad? Entonces, ahorita yo no sé otra, o sea, honestamente no, pero en eso estamos trabajando como festival, o sea, para poder encontrar nuevos caminos y poder llegar a otros públicos que llegábamos de manera presencial, pero quizás hoy por la pandemia no nos permita llegar. Bien, gracias. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo, presentes, de los... sí, Jorge. Susana. Yo sé que a nivel nacional se está elaborando una ley que tiene que ver con la conectividad y el derecho a la conexión. No sé exactamente en qué instancia está, sé que durante el gobierno anterior eso se había parado todo, digamos, viene de hace más de 6 años, esta ley en los últimos 4 años había estado todo frenado y ahora se está reactivando. No sé si como un derecho humano, pero casi, digamos, que se está considerando que el acceso a la conectividad es un derecho, pero insisto, no sé detalles de la ley, pero sé que se está tratando. Bien, muchas gracias. Bueno, me resta agradecerles a todos los participantes. Creo que hoy hemos profundizado sobre la mesa de ayer en otros aspectos, como el tema de la audiencia, del público, de cómo llegamos en estas estrategias híbridas que se han ido dando y en estas adaptaciones. También en avanzar un poco sobre acciones comunes, no solamente en el planteo que hizo Jorge sobre la cartografía, sino en pensar ya concretamente en una apuesta, digamos, desde Efímero y en la sinergia, digamos, de todo este colectivo. Así que bueno, espero que mañana podamos, en la última etapa de la mesa, seguir profundizando y llevarnos algunas líneas concretas, digamos, de acciones para vehiculizarlas desde Efímero, ¿no? En este intercambio tan productivo. Nuevamente, gracias a ustedes, gracias a las asistentes de las 3 universidades que colaboran fuertemente. Ha sido una mesa muy nutrida y muy provechosa, ¿sí? Nos vemos mañana. También recordarles que mañana, que es el último día, con posterioridad se van a leer las conclusiones de las mesas por esta misma plataforma, pero por la línea general, digamos, ¿no?
que tiene acceso todo el público. Bueno, nos vemos y muchas gracias. Chao, gracias. Gracias. Chao, nos vemos, gracias. Ujú.